Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. El pasaje es un poco largo, pero no se asuste. El hermano Samuel no quiere que yo predique muy largo hoy porque el desayuno ya él lo tiene calentico. Así que este es uno de esos pasajes que vamos a tener que partir en dos estudios. Pero bueno, we will be there. Déjenme ver. ¿Dónde está mi clicker? Clicker. Behind. Oh, here it is. Muy bien, el hermano Alonso va a tener la bondad de ayudarnos con la lectura y les ruego que se pongan de pie. Buenos días, hermanos. Continuando con nuestro estudio por el libro de Efesios, nos encontramos en el capítulo 2, comenzando en el verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Alonso. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tenernos aquí y te damos muchas gracias, oh Dios, por este día especial, el Día de los Abuelos. Te damos gracias por esa tremenda bendición que fue de muchos aquí, de ser padres de hijos y abuelos de muchos nietos y bisabuelos también. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Sabemos que tu palabra nos dice que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y nosotros te alabamos y te damos gracias por toda tu gracia a favor de nosotros, oh Dios. Padre, queremos darte gracias por la buena noticia acerca de la hermana de nuestro hermano Gerardo, que está mejorando un poco. Seguimos orando por ella para que ella tenga una recuperación total y completa, Señor. Te pedimos, oh Dios, también por Gerardo Vadillo, que él siga mejorando, Señor, y lo ponemos en tus manos. Y, Señor, ahora te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. Ayúdanos a entender las riquezas de tu gracia y todo lo que tú hiciste a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Rita,
problem with my throat today. Amen. Qué bueno es tener una esposa. Digan amén. Yes. Rita es la que me ayuda a encontrar todo lo que a mí se me ha perdido en la casa. Me alcanza todo. Y bueno, hace muchas cosas para ayudarme en el ministerio y en la casa y con los niños y todo. Amen. I have a problem with mi garganta hoy, pero eso no me va a estorbar para predicar lo que queremos compartir con ustedes. En el capítulo 2 de Efesios, Dios inspiró al apóstol Pablo para hacernos recordar la condición y la posición que en otro tiempo nosotros teníamos cuando estábamos sin Cristo. O sea, cuando todavía no nos habíamos convertido. En la primera parte del capítulo 2, Pablo nos informa sobre nuestra condición individual, o sea, nuestra condición como individuos antes de conocer a Cristo. Ahora, ¿se acuerda? Y lo que no debemos de olvidar acerca de lo que aprendimos ya en las últimas 2 semanas, acerca de nuestra anterior condición. Antes éramos objetos de la ira de Dios, ahora somos recipientes de su gracia y misericordia. Antes estábamos atrapados en las garras de la muerte espiritual, ¿se acuerdan? Estábamos muertos. Ahora hemos sido levantados a nueva vida. Antes estábamos en la esclavitud de pecado, ahora somos salvos por su gracia. Antes estábamos separados de Dios, ahora gozamos de la comunión con el Hijo de Dios. Así que en la primera mitad del capítulo 2 nos informa el apóstol sobre la muerte espiritual a la que tanto los judíos incrédulos y los gentiles incrédulos tuvimos antes en otro tiempo. Pero bueno, en la última parte del capítulo 2, el énfasis cambia a la experiencia corporativa, o sea, la experiencia como pueblo judío y como pueblo gentil, que Dios nos ha puesto a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, ha hecho de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Debemos de tener en mente que en la iglesia de Éfeso era mayormente una iglesia de gentiles. Habían unos pocos judíos convertidos allí, pero la mayor parte de la iglesia era gentiles creyentes. Y ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, quiere que esos gentiles recuerden la gran ganancia que ellos han recibido por la gracia de Dios. Y esto, lo que vamos a ver esta semana y la próxima, es otro beneficio más, son otros beneficios más de la gracia de Dios. Y Pablo nos va a hacer un contraste de lo que éramos antes con lo que somos ahora en Cristo. Colectivamente, como raza, los gentiles tenían una desgraciada, despreciada existencia antes de ser salvos. Y también las relaciones entre judíos y gentiles en otro tiempo eran muy diferentes a la unidad que ahora disfrutan esos dos pueblos una vez que se convierten en Cristo. Ahora, existen muchos cristianos, yo creo, en el mundo actual que sostienen un concepto equivocado acerca de la nación de Israel como pueblo escogido de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó a un cristiano referirse al pueblo de Israel como el pueblo escogido de Dios? En este tiempo, muchos cristianos piensan que el pueblo de Israel
todavía es el pueblo escogido de Dios. Y realmente eso no es cierto, no es cierto. El pueblo de Dios ahora está compuesto, el pueblo escogido de Dios está compuesto, sí, de judíos convertidos y de gentiles convertidos. Pero Israel como nación, los israelitas incrédulos, que muchos de ellos no creen ni en la luz eléctrica, mis amados hermanos, ellos no forman parte del pueblo escogido de Dios. Sí, ellos eran el pueblo escogido de Dios, pero acuérdese, Dios le ofreció por primera vez a los judíos el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y la mayoría de los judíos rechazaron el pacto, el nuevo pacto en Cristo. Por tanto, usted va a tener problemas tratando de convencerme a mí que los israelitas son el pueblo escogido de Dios y de que ellos son salvos igual que nosotros. No. Si usted habla de un judío que ha aceptado a Cristo como su Salvador, entonces sí. Pero los judíos incrédulos no son el pueblo de Dios, mis amados hermanos. Ahora, ¿se acuerdan que Dios escogió a Abraham? Por gracia lo escogió, no porque Abraham era buena gente, no porque él era un buen creyente. Cuando Dios escogió a Abraham y lo llamó para que saliera de su pueblo y de su parentela, Abraham era un hombre pagano, como todos los demás. Él adoraba ídolos, mis amados. Entonces Dios quiso soberanamente bendecir a Abraham. Tú sabes, y le hizo una promesa de bendición. Le dijo Dios a Abraham que él lo iba a bendecir, porque iba a establecer que él fuera el padre de un pueblo muy numeroso, que sus hijos iban a contar más que las estrellas en el cielo o los granos de arena en el mar. Eso fue un llamamiento soberano de Dios sobre Abraham. Fue por gracia. Él no merecía esa bendición. Dios quiso que los israelitas, o sea, ese pueblo que iban a ser de Abraham, fueran un pueblo especial, que iba a disfrutar de una relación especial con el único Dios verdadero. Después, cuando vino Moisés, Dios le reveló a su pueblo Israel sus leyes y ordenanzas para que ese pueblo entendiera lo que Dios esperaba de ellos como pueblo de Dios. Dios quería que ese pueblo pudiera experimentar los beneficios y bendiciones de vivir en acuerdo a sus leyes y mandamientos. Digan amén. ¿No es verdad que un pueblo que conoce al Dios verdadero, conoce las leyes y mandamientos de ese Dios, si los obedecen, Dios los iba a bendecir a ellos más de lo que ellos se merecían? Y eso Dios se lo propuso hacer por su gracia. Ahora, algunas de las leyes que Dios le dio a su pueblo Israel era para regular la conducta moral de su pueblo. Pero más de los mandamientos eran sobre leyes ceremoniales que señalaba a la nación de Israel como un pueblo diferente, con ceremonias diferentes, observaciones diferentes, fiestas diferentes y costumbres diferentes a todos los demás pueblos paganos. Contrario a lo que muchos piensan, Dios no escogió a la nación de Israel porque ellos eran mejores que otros pueblos. Por favor, si ustedes tienen esa idea de que nosotros los gentiles somos ciudadanos de segunda clase, quítese eso de su mente. Israel, Dios no escogió a la nación de Israel porque ellos eran mejores que otros pueblos. Israel no había ni aún nacido
todavía, cuando Dios los escogió para que fueran su pueblo. La elección de Israel como pueblo escogido de Dios es una sombra de lo que iba a venir con nuestra elección y predestinación. Dios los escogió a ellos igual que a nosotros antes de que nosotros naciéramos, antes de que el mundo fuese. Pero Dios tuvo un propósito específico con ese pueblo Israel. Y ese propósito era que ellos fueran un pueblo que sirviera como luz a las naciones. Yo espero que usted no se me duerma, porque lo mismo Dios espera de nosotros, los cristianos. Nosotros somos la luz del mundo. Conocemos también al Dios verdadero. Conocemos lo que Él ha hecho en nuestra vida. Conocemos lo que Él espera de nosotros. Entonces Dios quería que Israel sirviera como luz a las naciones. Y cuando los israelitas leían este pasaje en Isaías que dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por mi mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Se dan cuenta? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisiones a los que moran en tinieblas. Ahora, este propósito de Dios se cumplió, o Dios esperaba que la nación de Israel lo cumpliera. Ellos cuando leían este pasaje, ellos enseguida decían: eso somos nosotros. Esto es lo que Dios quiere, que nosotros seamos luz a las naciones. Desde luego, este propósito iba a tener un cumplimiento más completo y perfecto en el Mesías que iba a venir. Y si usted lee el capítulo 42, más arriba, usted se da cuenta que el pasaje era un pasaje mesiánico. Pero Dios esperaba que su pueblo escogido fuera luz a las naciones. Dios quería que los israelitas se comportaran de tal manera que todos los demás pueblos pudieran ver cómo Dios bendice a una nación que conoce al Dios verdadero y vive de acuerdo a sus leyes. Pero uno de los fracasos más grandes del pueblo que Dios escogió en el Antiguo Testamento es que ellos no alcanzaron a los otros pueblos. Dios quería que ellos evangelizaran a los otros pueblos para que los pueblos paganos conocieran al Dios verdadero, al Dios de Israel, y pudieran vivir de acuerdo a sus mandamientos. Pero ellos no lo cumplieron. ¿Sabe por qué no lo cumplieron? El problema fue que por ser hijos de Abraham, eso no significaba que todos ellos eran creyentes auténticos. No todo Israel conocía a Dios como debieron de haberlo conocido, mis amados hermanos. Dios escogió a la nación de Israel, pero dentro de esa nación, Dios escogió a un remanente de ese pueblo para que ellos realmente fueran salvos y entraran en una relación íntima con Dios. Eso es lo que Pablo enseñó en Romanos. Creo que en 2 ocasiones en la epístola de Pablo a los Romanos. Ahora, lea conmigo cuidadosamente, le ruego. Lea conmigo cuidadosamente este pasaje. Pablo dice, y acuérdense que Pablo era un hebreo de hebreos, un israelita. Él era un rabino, un fariseo, un fiel judío. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, o sea, la circuncisión del espíritu y no en letra, mis amados. La alabanza, escuche bien, esto es lo que yo quiero que ustedes vean, la alabanza del cual no viene de los hombres,
sino de Dios. Póngale otro clavo en el ataúd del libre albedrío. Póngale otro clavo, porque eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo está diciendo, lo que cuenta es la circuncisión del espíritu, la que no es hecha con mano en la carne. Pero la alabanza de esa circuncisión del espíritu, la alabanza no viene de los hombres, sino que le pertenece a Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo allí? Algunos de ustedes se dan cuenta. But that's okay. A veces uno tiene que oír la misma cosa 100 veces antes que nos llegue. Pero nos debe llegar. Porque él está diciendo aquí que ningún hombre merece la alabanza por tener la circuncisión del corazón. Esa alabanza solo le pertenece a Dios. Porque no fueron esos judíos que decidieron por su libre albedrío que ellos querían creer en Dios. De verdad, no fue, mis amados. Pero el asunto es que no toda la nación de Israel, aún en los tiempos antiguos de esa nación, no todos ellos eran creyentes auténticos. Y un creyente que no es un creyente de verdad, un creyente auténtico, no va a poder cumplir con el propósito que Dios tenía con ese pueblo, mis amados. Los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios de ninguna forma. Ni pueden cumplir con los mandamientos de Dios, ni pueden cumplir ningún propósito de Dios, porque andan como si esto fuera una religión con ceremonias externas, pero ningún cambio en el corazón. Lo que Pablo está diciendo aquí en este pasaje en Romanos es que no todos los israelitas eran creyentes auténticos. No todos eran salvos. Entonces, esos israelitas incircuncisos dejaron de reconocer que Dios los había escogido a ellos, no porque eran mejores que otros pueblos, sino que los había escogido por su gracia soberana y por su misericordia. Ellos dejaron de reconocer eso. Y entonces se llenaron de orgullo nacional y religioso. Y en vez de alcanzar a los otros pueblos paganos, ellos los trataban con desprecio, con odio y con mucha discriminación. Ellos acapararon al Dios de Israel para ellos mismos y despreciaban a cualquiera que no había nacido como israelita. Fíjate qué error, qué distorsión al propósito que Dios tuvo al llamar a esa nación y al revelarse a ella y revelarle sus leyes. Ellos consideraban a los pueblos gentiles como lo peor de la tierra. Oye, y si ese es el concepto que nosotros tenemos de la gente que está sin Cristo, ¿cómo los vamos a poder alcanzar? ¿Cómo vamos a poder alcanzar un pueblo que nosotros despreciamos? Un pueblo, déjame decirte, a nosotros los cristianos nos pasa lo mismo. Especialmente si usted nació en una iglesia de esa que te enseña a ti que fue por tu libre albedrío. Que tú creíste en Dios. Bueno, fácilmente se te sube a la cabeza. No, yo soy mejor que la gente que lo rechaza. Yo soy mejor a los que no creen. Esa gente, mira para eso cómo viven. Qué desastre, qué inmoralidad. Lo mismo hicieron esos israelitas inconversos. Ellos consideraban a los demás pueblos que no eran israelitas como paganos. Y es por eso que hasta llegaron a llamarlos perros. Oye, usted no va a ganar a nadie llamándole un perro. A nadie, ofendiéndolo de esa forma.
Ahora, no hay cosa más ofensiva, no hay cosa que hiera más profundamente que la discriminación por causa de raza, nacionalidad o religión. Digan amén. Amén. ¿Qué culpa tengo yo que nací de una familia gentil en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo? Yo no le pedí a mis padres que yo quería nacer. ¿Qué culpa tiene un gentil de haber nacido gentil? Bueno, ¿qué culpa tiene una persona de piel oscura de que Dios lo haya formado así? ¿Qué culpa? Es por eso que vuelvo y te repito, no hay cosa más ofensiva, no hay cosa que duela más que la discriminación por raza, nacionalidad, religión. Y yo sé que ustedes quisieran que yo añadiera otras cosas más. Yes, pero no lo voy a hacer. No en este sermón. No, mis amados, nosotros no tenemos culpa. ¿Qué culpa tengo yo que mis padres no eran judíos? ¿Por eso tú me vas a discriminar? ¿Vas a discriminar a mis padres? ¿Los vas a llamar a ellos unos perros? ¿Se dan cuenta cómo el orgullo espiritual dañó totalmente el testimonio de ese pueblo que Dios había escogido? Ahora, nosotros que tenemos el privilegio, escúcheme bien, nosotros que tenemos el privilegio de vivir en estos Estados Unidos de América, aquí en América disfrutamos de muchas leyes en contra de la discriminación, demasiadas, yo diría. A cada rato están inventando otra ley más en contra de la discriminación. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, y por favor no me culpe a mí, yo no tengo control sobre mis emociones a veces, pero cada vez que yo oigo el himno nacional de los Estados Unidos, yo me pongo mi mano sobre mi corazón, le doy gracias a Dios de que Él puso el coraje en mis padres de poner 3 niños chiquitos de 9, 10 y 11 en un avión una mañana y mandarlo para los Estados Unidos sin tener a nadie que nos iba a recoger aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami. Pero yo le doy gracias a Dios por las oportunidades que hemos tenido en esta nación, la libertad que tenemos. Créame, mis amados hermanos, que yo no creo en ningún momento que los Estados Unidos tiene un gobierno perfecto. Es más, yo creo que hay más corruptos en el Congreso de los Estados Unidos y también en the executive branch. Hay más corrupción que la gente santa en el Congreso. Sí, señor. Pero ¿quién tiene la culpa de eso? Ok. Los que votan. La gente que vota tiene el gobierno que ellos se merecen. ¿Quieres votar por un gobierno corrupto, socialista? Óyeme, ahora en noviembre vamos a poder escoger entre un socialista aquí para gobernador del estado. Yo no sé por qué esta gente quiere convertir a los Estados Unidos en una Venezuela. My goodness, yo quisiera montarlos en un avión a toda esta gente como Alexandria Ocasio-Cortez. Esa niña no sabe lo que es el socialismo. No sabe. Me gustaría llevarla a Venezuela primero y después a Cuba. Mira, ese es el producto del socialismo en Cuba. ¿Qué tú dijiste, mi amor? No te oí. Primero en Cuba. Sí, después en Venezuela. Sí, óyeme. But anyway, mis amados hermanos, yo hablé con el director de Christian Family Coalition esta semana y él me dijo, José, tú sabes, yo le dije, oye Tony,
Ahora tenemos del Partido Demócrata un socialista ya postulado para el gobernador del estado de la Florida. Y eso a mí me preocupa. Yo le dije, me preocupa. Y él me dijo a mí, ¿tú sabes lo que a mí me preocupa, pastor? A mí me preocupa que yo sé que todas las iglesias cristianas, afroamericanas, van a votar por ese señor. ¿Tú sabes por qué? Te lo voy a decir. Mira, él es negro, yo soy negro, yo voy a votar por el negro. Tan simple como eso. No les importa nada más. Ahora, ¿por qué me desviaron ustedes del mensaje que yo estaba predicando? Señores, disfrutamos de muchas leyes en contra de la discriminación en esta nación. Yo me emociono cada vez que yo canto el himno nacional. Sí. Pero lo que Dios hizo para eliminar la discriminación entre los judíos y gentiles es mucho más excelente que cualquiera de las leyes que el Congreso de los Estados Unidos haya establecido. Ay, mí. Si tú te pones a examinar lo que Dios hizo para romper la pared que los dividía, para que ellos se sintieran un solo pueblo. I mean, my goodness, te digo que a los hombres no se le ha ocurrido eliminar la discriminación como Dios la eliminó en Cristo. Dios salvó a ambos, fíjate, a los judíos y a los gentiles. Los salvó de la misma forma. Por gracia, por una soberana elección y predestinación, que dicho sea de paso, solamente cuando la salvación comienza con Dios, en una elección soberana y una predestinación soberana de Dios, solamente una salvación que comienza con Dios puede ser considerada como una salvación por gracia, un don inmerecido, comenzó con Dios. De nuevo, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La circuncisión del corazón, esa alabanza, no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Porque Él escoge a los que van a recibir esa circuncisión del Espíritu. Ahora, el pasaje aquí en Efesios capítulo 2, del 11 al 22, Pablo ayuda a los creyentes gentiles en la iglesia de Éfeso a recordar lo que ellos eran antes y la posición social que ellos tenían antes con los judíos. La pared de separación que había mantenido a los gentiles a una distancia había sido derribada. Ya ellos no eran ciudadanos de segunda categoría. No. El terreno al pie de la cruz de Cristo es plano. Y todos los que entran en Cristo entran de la misma forma. No hay preferencia. Los judíos no tienen una salvación mejor que la que nosotros tenemos. No, Señor. Es igual para todos. Entonces Pablo escribió a los corintios: y si lo recibiste por gracia, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No, el judío creyente hoy no se puede gloriar. No, yo entré aquí porque yo era judío. No. Tú entraste allí por gracia, un don inmerecido de Dios. Y los gentiles, tampoco nosotros podemos decir, no, Dios quitó a Israel y nos puso a nosotros.
That's not right either. No es correcto pensar de esa forma tampoco. Ahora, quizás nosotros pudiéramos comparar la discriminación de los judíos hacia los gentiles, comparándola con la discriminación de los blancos hacia la gente de color. Yes, así era. Igual que los blancos años atrás, y todavía solo Dios sabe lo que hay en el corazón, despreciaban a las personas que habían nacido de piel oscura. Pero yo te digo a ti, ¿qué culpa tiene una persona de haber nacido como nació? ¿Qué culpa? Por eso te dije al principio que la discriminación, por causa que uno no puede controlar, esa es la que duele más, ofende más. En Cristo, los judíos y los gentiles redimidos, ambos, Dios los reconcilió. No es que ellos se reconciliaron. No. Sí, eso sucede de vez en cuando, tú sabes, cuando queremos tomarnos una foto en la convención bautista, tú sabes. Ponemos un pastor de color con uno blanco y we take a picture. Tú sabes. No. Dios los reconcilió. A mí no se me puede olvidar nunca. It was 1980. Yo todavía creo que ni era ni novio de Rita. O sea, yo estaba libre y sin ningún compromiso. Ya no. Pero fíjese, en 1980, aquí mismo en la ciudad de Miami, unos policías, cuando estaban tratando de arrestar un hombre de color, que creo que el único crimen que había cometido ese hombre era una ley de tránsito, algo así. Pero le entraron a palo, a puro palo, y lo mataron. Lo mataron. Policías blancos mataron a un hombre de color. Se formó un revolú aquí en la ciudad de Miami. It was a total riot. Las personas de color estaban quemando edificios completos por todas partes. ¿Se acuerdan ustedes de eso? 1980. Yo sé que algunos de estos muchachos jóvenes no se acuerdan porque ellos no estaban vivos en aquel entonces. Pero si usted estaba aquí en Miami, esa noticia se dio por todo el mundo, dicho sea de paso. Pero ¿sabe qué? Yo estaba en el Instituto Bíblico Bautista, nunca se me puede olvidar. Y el director del instituto era el profesor que nos iba a enseñar esa mañana una clase. Y él entra y antes de la clase nos dice, hermanos, tenemos que orar por la Iglesia Bautista Nuevo Testamento, porque están recibiendo amenazas por teléfono de que le van a quemar el edificio. Ahora, ¿sabe por qué? Esa iglesia, 1980 años después de Cristo, ellos ponían los diáconos en la puerta de la iglesia. Y si una persona de color, por casualidad, pasaron y dijeron, vamos a visitar esa iglesia, los diáconos le daban una lista de iglesias de color para que ellos fueran a una de esas. Pero aquí no. Y nosotros sabíamos eso acerca de esa iglesia. Y entonces el profesor viene y nos pide, tenemos que orar por la Iglesia Bautista Nuevo Testamento, porque están amenazando de que la van a quemar. Y usted sabe que yo siempre soy muy outspoken and opinionated. Yo dije, profesor, ¿por qué no mejor oramos para que la quemen? Que la quemen. Entonces me regañó el profesor. No digas eso. Esa gente, ellos dan mucho dinero a misiones. Y por dentro ya yo estaba pensando, ¡para el demonio con todo ese dinero!
¿cómo cristianos van a discriminar de personas que no tienen la culpa? Eran creyentes igual que ellos, pero no permitían que ellos vinieran a la iglesia. Ahora, yo creo que New Testament Baptist Church, yo la mencioné, oye, porque esto era conocido de todo el mundo. Yo creo que ya ellos no son así. Es más, no pueden ser así por las leyes. No se puede discriminar a una persona basada en raza. No se puede. Y eso es uno de los privilegios que tenemos aquí en los Estados Unidos. No se puede discriminar a una persona que quiera comprar una casa. No. Si tú tienes el dinero, tú puedes comprar la casa que tú quieres. Puedes mudarte al lado de una persona blanca, rica, de dinero. Si tú tienes el dinero y cualificas por el loan, you can move there. Y nadie te lo puede negar. Pero bueno, mis amados hermanos, este párrafo divide en dos partes este asunto. Fíjate, la frase en otro tiempo se refiere a la condición de los gentiles antes de su conversión. Y la frase, pero ahora, se refiere a la posición que ellos tenían ahora en Cristo. Recordar lo que nosotros éramos antes nos ayuda a apreciar más profundamente la misericordia y la gracia de Dios. Y eso nos hace más agradecidos, mis amados hermanos. Agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Fíjate, la anterior condición de los gentiles. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La condición de los gentiles antes de ser salvos se puede resumir en dos declaraciones. Ellos fueron objetos del desprecio y de la discriminación de los judíos. Y ellos estaban espiritualmente en bancarrota espiritual. Veamos el desprecio. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Tan fuerte era el desprecio de los judíos contra los gentiles que no era ni siquiera lícito que un judío asistiera a una mujer gentil a la hora de dar a luz. No, que se muera ella y se muera el bebé también. Y así hay dos perros menos. Fíjese, no se le permitía ni siquiera al judío entrar en una casa de un gentil. Si lo hacía, el judío se contaminaba. Fíjate, qué orgullo. Se contaminaba y no podía participar de las ceremonias. Los judíos, mis amados, odiaban tanto a los gentiles que es por eso que ellos no pasaban por Samaria. Si tenían que ir al norte, le daban la vuelta a Samaria. Porque los samaritanos eran una raza mezclada. Judíos y gentiles que se habían casado. Y tal era el desprecio y la discriminación. No, yo no quiero contaminarme caminando por Samaria. Ahora, cuando un joven judío se enamoraba de una muchacha gentil y decidían casarse, en vez de los padres de ese joven judío celebrar la boda de su hijo, ellos le celebraban un funeral. Sí, porque mi hijo ha muerto. Se ha casado con una mujer gentil. O viceversa. ¿Tú sabes lo que es eso? Así era el odio. Pablo les recuerda a sus lectores acerca de este desprecio y este odio de los judíos
que los judíos sentían contra ellos. Ellos eran gentiles en cuanto a la carne, y los judíos se referían a ellos como los de la incircuncisión. ¡Qué desprecio! Eso era despreciativo, porque los judíos pensaban que la circuncisión era lo que los hacía a ellos mejor que los gentiles. Ahora, tú me vas a tener que convencer a mí que cortarle un pellejito ahí a un niño varón al 8º día. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Tú crees que eso lo va a hacer una persona mejor que un niño que no fue circuncidado? De ninguna forma, pero así era el orgullo. Y todavía lo es, dicho sea de paso. Todavía lo es con el Israel incrédulo. La nación que muchos cristianos dicen, ellos son el pueblo escogido ¿para qué, chicos? Para mandarlos derechito al infierno. Derechito van a ir al infierno. Hay cristianos que piensan que los israelitas ya son salvos porque ellos son el pueblo escogido de Dios. Los cristianos que piensan así no leen la Biblia. Ese es su problema. No entiende. Si leyeran la Biblia se dieran cuenta, mis amados hermanos, que esto no es así. Ahora, la palabra gentiles significaba para ellos como lo que nosotros queremos decir hoy en día con los términos paganos o idólatras. Son gentiles, son unos paganos, unos idólatras, son unos perros. Ser gentil en cuanto a la carne significaba ser paganos de nacimiento. ¿Tú sabes lo que es eso? Nacieron así y así se van a quedar, paganos. Los judíos se llamaban orgullosamente a sí mismos la circuncisión. Oh, sí, nosotros sí, somos la circuncisión. Pero Pablo sabía que para ellos este símbolo de su separación era con mucha frecuencia un mero rito exterior que no tenía ningún significado, ninguna realidad espiritual. La circuncisión de ellos era una hecha con mano en la carne, no era una circuncisión del corazón, mis amados hermanos. Ahora noten la bancarrota espiritual de los gentiles. En aquel tiempo no solamente ellos tenían que soportar el desprecio, el odio de los judíos, sino que estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo es otra frase que les hace recordar su anterior condición. ¡Qué desdicha tenían los gentiles! Pablo resume esa bancarrota espiritual de los gentiles con 5 frases que describían por qué ellos estaban en bancarrota espiritual. Fíjate, la primera es que ellos estaban sin Cristo. ¡Wow! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Cómo vive una persona sin Cristo? Bueno, pon tu imaginación ahí. Sin freno, sin Cristo, sin ninguna guía moral, sin ningún espíritu, capaz de hacer cualquier cosa. Y así vivían los gentiles. La expresión en griego sin Cristo podría traducirse mejor diciendo separados de Cristo. Y la idea que se sugiere aquí es que en su anterior condición, ellos no tenían ninguna conexión con el Mesías. Carecían por completo de toda verdadera relación con el Mesías. Por lo menos los judíos por siglos tenían la esperanza de que un día su Mesías iba a venir y iba a restablecer la gloria de la nación de Israel.
Pero los gentiles no esperaban al Mesías. No sabían nada de él. Era una existencia sin esperanza, mis amados. Ahora, en segundo lugar, y creo que aquí es donde vamos a tener que terminar, ellos también estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Y la ciudadanía de Israel habla de la nación dentro de la cual Dios se dio a conocer a los hombres y entró en relación con ellos. Pero mis amados hermanos, el hecho de que no pertenecían a la ciudadanía de Israel era una desventaja. Pero eso no hacía a los israelitas incrédulos mejor que los gentiles incrédulos. No, los dos eran iguales, horribles, los dos. Ahora, yo quiero pedirle que ustedes abran su Biblia. Y aquí yo creo que podemos aprender una gran lección hoy. En Romanos, capítulo 11, versículo 17 al 26. Romanos 11. (17) al 26. Romanos 11. Romanos capítulo 11 del 17 hasta el 26. Permítame leerlo. Pues si algunas ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Tú sabes lo que esto era? Discriminación al revés. Y yo creo que en muchas partes en los Estados Unidos, eso es lo que nosotros tenemos hoy en día. Discriminación. No, ahora, it's our turn. Yeah. ¿Usted nunca ha oído de, cómo se llama ese programa? Ay, Rita, te lo mencioné esta mañana. Es Affirmative Action. Affirmative Action. ¿Tú sabes lo que eso significa? Discriminación legalizada contra los blancos. Y ahora vamos a castigar a los blancos porque ellos habían discriminado a los de la raza de color por muchos años, pero ahora lo vamos a discriminar a ellos. Ahora we're going to have quotas. Quota. Cada institución del gobierno tiene que tener cierta cantidad de personas de color. So if you're white y se abre una posición, pero los números no alcanzan a nivelar la cosa, está fregado. You're not going to get the job. Si aplicas por una entrada en una de las universidades del gobierno en cada estado, las hay, o cualquier universidad, ahora quieren emparejar la cosa. No, tenemos que dejar entrar cierta cantidad de personas de la raza de color, tenemos que dejar entrar los asiáticos, cierta cantidad, tenemos que dejar entrar cierta cantidad de los hispanos. Sí, porque nosotros queremos que el mundo vea que esta universidad no discrimina. And we are equal opportunity. Pero tú puedes ser una persona que está aplicando a la misma universidad y tú tienes notas porque Dios te dotó con una excelente mente, pero no, ya llegaron a la cuota de los blancos. So you're out. No importa quiénes son tus padres, no importa que tienen dinero, no importa que tú puedes pagar por tu escuela, no importa. Affirmative action.
significa que ahora we have discriminación al revés. ¿Qué te parece? ¿No te dije que los Estados Unidos no es una nación perfecta? No. La discriminación es bad anyway. Ni de aquí ni para allá. Pero tú sabes lo que pasaba con los gentiles que habían creído. Ellos comenzaron a pensar, tú sabes, nosotros somos mejores que esos judíos. Ellos son los perros. Dios los quitó a ellos y nos puso a nosotros. ¿Tú ves cuán malvado puede llegar a ser el corazón de un ser humano? Aún un creyente. Cada vez que yo oigo a alguien decir, pastor, pero un cristiano no haría eso. Listen, los cristianos son capaces de cometer los peores crímenes. Y te dije hace 2 semanas que la gente religiosa son los más moralmente corruptos que ningún otro. Salvos y no salvos. Corruptos. Si tú no me crees a mí, ve y pregúntale al Papa. Pero fíjate, wow. Pues tú sabes, el asunto, el pasaje que yo iba a leer, ya se me está olvidando, I'm sorry. Romanos 11. Pero fíjate, ya cerré la Biblia, ahora lo tengo que encontrar de nuevo. Pero no, I can find it. 11. Fíjate lo que dice. Sí, fíjate, 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactes, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, un gentil pudiera decir, no, ellas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te yes, thank you. Si no teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Su bondad es por gracia. Si permanecieses en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Ok? Iglesia Bautista en Cristo. ¿Qué es eso? Pérdida de salvación. ¿Tú ves pérdida de salvación allí? No, Señor. No, Señor. La perseverancia del creyente no es el mérito por el cual el creyente va a ser salvo al final, sino que, escúchame bien y anótalo, la perseverancia es la característica de aquellos que han sido salvos. Si tú te apartes, si tú no permaneces en la bondad de Dios, es porque tú nunca fuiste salvo. La característica de los verdaderos creyentes es que ellos permanecen hasta el fin. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertados en el buen olivo, cuánto más estos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Mira, hay gente que atropella este pasaje en la Biblia, lo atropellan, porque ellos dicen, mira, Dios nos ha injertado a nosotros en el buen olivo. Y el buen olivo, según ellos entienden erróneamente, es la nación de Israel. La nación de Israel es el buen olivo. Ven acá. ¿Y dónde está el Dios de Israel en ese modo de pensar?
¿Dónde está el Dios de Israel? Si Israel es el buen olivo, ¿tú me quieres decir a mí que Israel se para ella solita, sin Dios, no necesita ayuda de Dios? No, señores. El olivo no es la nación de Israel. El olivo es el Dios de Israel. Los judíos incrédulos fueron desgajados. Nosotros, que ni siquiera teníamos conocimiento que tenía el pueblo de hebreo, nosotros fuimos injertados en Cristo. Pero ellos también fueron injertados en el buen olivo también por Cristo. Ya voy. ¿Qué te parece? Entonces, fíjate, el peligro de no entender bien este pasaje es que muchos cristianos que están fracasando en la vida cristiana están escuchando las voces de los falsos maestros como en la mitología griega. Yo no sé si alguna vez usted oyó acerca de Diarsi, un libro de mitología griega, donde los capitanes de los barcos oían el canto de unas sirenas en una isla que llamaba a los capitanes y les decían: ven para acá, no seas bobo. Todo esto es mitología, no tiene nada de religión ni de verdad eterna. Pero las sirenas lo que querían era que los barcos se estrellaran en las rocas que estaban muy cerca del nivel de la mar. Entonces las sirenas ya los llamaban. Y así están los falsos maestros llamando a los cristianos que están fracasando en la vida cristiana. Y se le acerca a uno de ellos y le dice: ¿tú sabes lo que a ti te falta? A ti te falta que tú no has abrazado tu herencia hebrea. Tú no has abrazado tu herencia judía. Y lo que tú tienes que hacer es venir a una iglesia mesiánica. Y los cristianos que están fracasando dicen: caramba, maybe that's it. Ya yo he tratado todo lo demás y nada me funciona porque no has tratado la verdad. Pero anyway, ellos piensan: eso es lo que a mí me hace falta, convertirme en un judío. Y entonces te vas para una iglesia mesiánica. Yo conozco a varios creyentes que le ha pasado eso. Ya voy, Sammy, ya voy. Muchos cristianos se van para una iglesia de esa mesiánica, judía mesiánica, y allí te van a enseñar a decir algunas cuantas palabritas en hebreo. ¿Qué rayo tengo yo que aprender hebreo? ¿No sabe Dios todos los idiomas? Entonces, ¿por qué yo tengo que aprender a hablar en hebreo? Y entonces poco a poco te van introduciendo, caminando hacia atrás, a la ley ceremonial. Tú tienes que guardar el sábado. Tienes que guardar las fiestas de Israel. Y si tú eres hombre y no te has circuncidado, prepárate porque machete contigo. Y eso duele. No duele tanto a los 8º día, pero oye. Y entonces los cristianos se circuncidan, comienzan a guardar la ley. Y yo te digo a ti que tu postrer estado va a ser peor que el primero. Porque te van a meter en la ley. Y yo tengo amigos íntimos que comenzaron así en una iglesia mesiánica. ¿Y tú sabes dónde ellos están ayer? En una sinagoga judía. Se convirtieron del todo en judíos. Abandonaron a Cristo. Porque le entró esa picazón de que querían ser judíos. Porque ellos pensaban: Cristo era judío, yo debo ser judío. ¿Quién te dijo? Católico era Hitler. Católico, de los peores, Nereida. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por la bendición
de lo que hemos estudiado. Guárdanos, oh Dios, de caer en manos de estos falsos maestros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias por la comida que ahora vamos a disfrutar. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dile que empiecen a servir.